Vamos a orar para que el Señor nos dirija en lo que va a ser la exposición de la palabra. Gracias, Padre, porque usted un día más, un día domingo, podemos, Señor, como iglesia, poder atender su voz, atender su palabra y rogamos, Señor, que usted abra nuestro entendimiento, que nos guíe a toda verdad, que nos exhorte, que nos enseñe, corrija, Señor. Queremos, Padre, ser iluminados por usted para entender sus verdades y ver la voluntad de usted, de nosotros, para cada día, Señor. Guíanos, Padre, y gracias, Señor, por este texto que vamos a poder aprender, meditar, que usted también nos ayude también, Señor, a aplicarlo en nuestra vida también, Señor. Guíame, Padre, en lo que va a ser, dame también que pueda ser claro en exponer, que pueda ser guiado por usted, Señor, y que tu palabra, Señor, sea la que resalte en todo este tiempo. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo 5, versículo 10. Hemos estado viendo la bienaventuranza, y esta sería la última bienaventuranza. Mateo 5, versículo 10. Y vamos a dar lectura del versículo 10 hasta el versículo 12. Dice así: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la última descripción que el Señor hace de los creyentes, de su pueblo, de aquellos que pertenecen al reino eterno, al reino de los cielos. Esta es una enseñanza, hermanos, que va para todos los cristianos. La pregunta que pudiésemos hacernos, porque vemos acá y leemos que son bienaventurados los que padecen persecución, podríamos pensar que el Señor está hablando quizás de los cristianos que fueron perseguidos en este tiempo, o quizás pensar que fueron los cristianos que fueron perseguidos más en este tiempo, en la época actual, por ejemplo, que está siendo perseguido en el Medio Oriente, ¿sí? Y no tiene que ver con nosotros, porque nosotros no tenemos una persecución física, como nosotros lo entendemos así. Pero mis hermanos, el Señor está acá enseñando que todo creyente, independiente del lugar, independiente del tiempo, pasa persecución, tiene persecución, padece persecución. Quizás no del mismo grado, quizás no de la misma manera, pero si alguien es creyente, va a tener persecución. Eso es lo que el Señor dice aquí. Y dice, bienaventurados son aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Si nosotros entendemos que la bienaventuranza anteriores no es para una élite espiritual de creyentes, sino para todos los creyentes, vamos a entender de la misma manera que en Mateo 5, capítulo 5, versículo 10, el Señor también se está refiriendo a los cristianos, a nosotros, hermanos. Entonces dice el Señor, aquellos que padecen persecución por causa de la justicia. Ahora la pregunta que debemos hacernos es,
cómo gente tan noble, según las descripciones que el Señor ha hecho en las bienaventuranzas anteriores, por ejemplo, que estas personas son misericordiosas, procuran la paz. Noten, en la bienaventuranza anterior el Señor había dicho que los creyentes procuran la paz, son pacificadores. Miren, fíjense, pero ellos ahora nos muestran que ellos reciben hostilidad, reciben oposición, persecución. Hay un contraste bien fuerte que hace el Señor. El creyente procura la paz, pero recibe guerra, recibe oposición. Y si vemos los bienaventuranzas anteriores, vamos a dar cuenta que son gente realmente que ama al prójimo y que ama a Dios, porque son limpios de corazón, porque hacen misericordia, porque, como hemos visto anteriormente, son mansos. Esa es la característica, las cualidades que se van forjando en un creyente. Entonces la pregunta es, ¿por qué los creyentes, por qué nosotros, hermanos, recibimos oposición? Y el Señor acá va a hablar algo muy particular, que es: soy por causa de la justicia. Por causa de la justicia. Y después habla en el versículo 11 y aclara esto y señala que soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Por mi causa. Hermanos, en la razón o el porqué de la persecución, de la oposición contra los creyentes, se basa en la justicia, por la justicia. Los creyentes buscan la santidad, buscan la paz, buscan hacerle bien a las personas. Son gente que busca que las otras personas lleguen al conocimiento de la verdad. Hacen bien al prójimo. Aman a Dios, quieren hacerle agradable. Y esa es la razón, hermanos, por la cual los creyentes son perseguidos. Por causa de la justicia. Y si usted va más adelante al capítulo 6, versículo 1, va a entender que es la justicia que se refiere acá al Señor. Tiene que ver con la piedad, de buscar la rectitud ante Dios. Tiene que ver con buscar la santidad, una vida que agrade y que obedezca a Dios. Y eso va a traer consecuencias. La justicia, hermanos, tiene que ver con rectitud, buscar la rectitud ante Dios, no para salvación, sino porque ya hemos sido salvados por Cristo y ahora queremos vivir una vida que a Él agrade. Y esa vida que buscamos hacerle agradables va a traer que la gente que no conoce a Jesús, la gente que es incrédula, gente que no es salva, va a querer perseguirnos, va a querer hacernos mal. Por causa de Cristo, por causa de la justicia, esa rectitud para con Dios, la consecuencia es que el creyente, usted y yo, y los creyentes en todo lugar, van a tener oposición. Van a tener oposición de las masas. Y acá el Señor, si ustedes notan, no solamente habla de una persecución física, sino que habla de una persecución de otra manera también. Por ejemplo, en el versículo 11 dice, cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Y fíjense acá, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermanos, quizás no tenemos persecución física el día de hoy, pero hay gente que puede decir todo tipo de mal contra nosotros mintiendo. Y quizás usted ha experimentado eso en su propia vida. Quizás en menor grado, pero quizás por usted, por ser creyente o por querer obedecer, o por causa del Evangelio, o por causa de su amor para con Cristo, hay gente que quizás lo rechaza a usted, hay gente que se burla de usted, hay gente que lo menosprecia, o que gente quiera también vituperar su vida, es decir, contar cosas falsas de usted. Quizás decir alguna murmuración de usted, algo que no es, que algo es falso de usted. Y hermanos, eso pasa en cada uno de los creyentes cuando nos convertimos. De seguro, hermanos, que
Cuando queremos agradar al Señor, va a haber gente que se va a burlar, gente que nos va a cuestionar y que nos va a tratar de fanáticos, que nos va a tratar de gente radical, gente que está loca por por querer la rectitud para con Dios, la justicia y por causa de Jesucristo. Esa es la consecuencia y vamos a ser vituperados y vamos a tener gente que va a hablar mal de nosotros y que va a estar mintiendo cuando hable mal de nosotros. El Señor no está hablando solamente de una persecución física acá, y si es que la tuviésemos, hermanos, después el Señor va a hablar acá en el versículo 12, cuál debe ser nuestra actitud también si tenemos todo tipo de persecución. El Señor entonces aclara aquí, hermanos, lo que implica estas bienaventuranzas. Son cualidades de aquellos que están imitando a Cristo. Está describiendo a sus seguidores, sus aprendices, sus alumnos, y que le está enseñando que son bienaventurados, bienaventurados si es que padecen persecución. Y señala que la persecución es parte de la vida de un creyente. La oposición es parte de la vida de alguien que ha entrado al reino celestial. Porque como dijo un autor, John Stott, dijo, el reino de tinieblas donde estamos habitando choca con los principios del reino eterno, del reino de Dios. Y como lo vimos el domingo pasado, el trigo cohabita con la cizaña. Hermanos, nosotros estamos con gente que no conoce a Dios. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y en esa relación, en esa cohabitación que tenemos el día de hoy, hermanos, hay principios que nosotros tenemos, bíblicos, que la gente va a rechazar y no les va a gustar. Y esa es la causa de la persecución. Para la gente, el mensaje de la cruz, muchos, no digo que todos porque algunos se van a convertir, pero para el mensaje de la cruz, aquellos que rechazan este mensaje, es una locura, es un mensaje que se debe odiar, que se debe perseguir, que se debe silenciar, censurar, callar. El mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio. Es locura, es tropezadero, es algo para los ignorantes, es para la gente que es intolerante y que odia a las masas. Eso se piensa muchas veces del mensaje del Evangelio. Ahora, hermanos, esto el Señor lo ha enseñado también en otros pasajes. Si nosotros lo seguimos, si nosotros queremos vivir vidas piadosas, que le obedezcan, esta va a ser la consecuencia, oposición. Noten Juan capítulo 15, versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Quién fue el primero que fue perseguido? Fue el Señor Jesucristo. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Hermanos, acá está hablando de todos los creyentes, de todas las épocas. Está hablando a los creyentes, a los discípulos que tenía en ese momento, pero se aplica a todos los discípulos, porque los discípulos, ¿qué son? Son seguidores de Jesús, son aprendices de Él, son imitadores de Él. Y si nosotros, hermanos, queremos imitarlo, el Señor dice, esta es la consecuencia. Si a mí me persiguieron, a ustedes también lo van a perseguir, porque no son del mundo ustedes. Yo os elegí del mundo. Y no podemos ser mayor que nuestro Señor. Dice acá, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, entonces ustedes también lo van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hay gente que se va a convertir también.
Mas todo esto os harán por causa de quién? De mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Hermanos, esa es la consecuencia. Por eso, hermanos, el cristianismo de hoy tiene que volver a la cruz del Calvario. Tiene que volver a los sufrimientos y padecimientos de Jesucristo. Eso se ha perdido en las iglesias. Porque hay un cristianismo el día de hoy, hermanos, que es un cristianismo cómodo, que le gusta la comunidad, que es hedonista, que busca el bienestar propio a toda costa. Y el Señor dice, ¿cuál es el verdadero discípulo? Aquel que lo imita y que por imitarlo va a tener oposición de las personas que no conocen el Evangelio. Y el Señor dice, si el mundo, si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Y esto, hermanos, es algo para examinarnos, porque si el mundo realmente nos ama y si no hemos tenido un tipo de oposición en algún grado, es porque hay algo que no está funcionando en nosotros, es algo que no hemos entendido del cristianismo o que no estamos viviendo según los principios del Evangelio, según los principios del Señor Jesucristo. No lo estamos imitando realmente. Y estaríamos pareciéndonos más al mundo, entonces el mundo nos ama y el mundo está cómodo con nosotros. Y los principios del mundo son los principios que nosotros tenemos, por tanto, no hay un choque de principios e ideas. El Señor dice acá, bienaventurados los que padecen persecución. Está hablando de los cristianos, de su pueblo. Y después en el versículo 11, noten cómo el Señor hace habla en general en el versículo 10, pero en el versículo 11 más personal, más específico. Bienaventurados sois, usted está diciendo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Está hablando de sus seguidores. Mateo 13:21, noten, habla aquí el Señor enseñando en cuanto a la parábola del sembrador. Ya conocemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Pero noten lo que dice en esta parte, en el versículo 21 de Mateo 13, dice, hablando de esta tierra, dice, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa, noten, de la palabra, luego tropieza. Aquellas personas, el Señor está diciendo acá que hay personas que se les entregó el mensaje del Evangelio, escucharon el mensaje, se entusiasmaron con el mensaje del Evangelio, les gustó la palabra y de hecho dice acá que quisieron obedecer la palabra. Pero ¿qué ocurrió? Vino la aflicción, vino la persecución. ¿Por qué? Por causa de la palabra. Pero ¿qué ocurrió en ellos? Luego tropezaron. Luego tropezaron. Creo que hay un micrófono encendido. Luego tropezaron. Entonces el Señor aquí asume que en el peregrinaje cristiano, en el camino, si usted es seguidor de Jesús, si usted realmente conoce el Evangelio, va a tener aflicciones, va a tener persecución. Pero acá estas personas que hicieron, vieron la aflicción, vieron la persecución y luego tropezaron, porque realmente su corazón no estaba firme en la palabra, porque su fe no era una fe salvífica, no era una fe verdadera, sino que era una fe superficial simplemente. Fue una emoción, un sentimiento. Quiero obedecer a Jesús. Y mucha gente que miraba a Jesús quería seguirle, pero después el Señor decía el costo. Después miraba, se daba vuelta a la masa y decía, si ustedes realmente quieren seguirme, entonces tienen un costo. Y el costo es la cruz, cargar la cruz, negarse a sí mismo, dejar todo por mí.
Ese es el llamado de cristianismo, hermanos. Morir, morir. La cruz, signo de muerte. Morir a mis pasiones, morir a mi comodidad, morir a mis deseos, morir a mis proyectos, morir a todo por amor a nuestro Salvador, a nuestro Maestro, y seguirlo. Hay muchas personas, hermanos, y aquí muestra el Señor en esta parábola del sembrador, mucha gente, ¿por qué se va de la iglesia? ¿Por qué mucha gente incluso después niega la fe? Estamos en el tiempo de la apostasía, sí, pero realmente cuando entiende el Evangelio y empieza a vivir la vida que enseña, se da cuenta que hay un costo grande y es difícil. Y decide mejor, me voy al mundo, porque el mundo me gusta, me es fácil, no tengo muchos problemas, no tengo trabas, soy más popular, tengo más amigos, puedo buscar riquezas, puedo buscar satisfacción propia, es lo que quiero. Y realmente se va al mundo porque nunca tuvieron una relación personal con Cristo. Nunca hubo una conversión genuina en su corazón. Estaban convencidos, pero no fue una conversión genuina. Entendieron un evangelio distinto, un evangelio que quizás era para ellos era fácil y quizás vieron el panorama bonito del evangelio o del cristianismo, pero no vieron que Jesucristo fue perseguido y que también, por tanto, ellos iban a tener oposición. Marcos 10:29, y quiero mostrarle algunos pasajes, hermanos, que el Señor habla de esto. Marcos 10:29 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de quién, de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones. El Señor incluye esto aquí. Y en el siglo venidero, la vida eterna. El Señor está hablando acá respecto al joven rico, ¿se acuerdan? Cómo este hombre, ante lo que el Señor le pidió, que dejara todo, él se entristeció y se alejó, dijo, no, no puedo seguir a Cristo. No puedo dejar mis posesiones, no puedo dejar la riqueza que tengo. Y hay una pregunta que surge de Pedro, después de este relato, y dice, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti, qué vamos a tener? ¿Qué recompensa vamos a tener? Y esta es la respuesta del Señor. El Señor dice, si ustedes han dejado todo por mí, esto es lo que ustedes van a tener. Pero incluye acá la persecución también. Y dice, aquellos que dejan todo y tienen persecución, ¿cuál es la recompensa? En este siglo, dice acá, y acá la interpretación que se le da es cuando habla de casa, de familia, de madres, hijos, creo yo que habla de la iglesia espiritual que uno tiene cuando es salvo y sigue al Señor. Pero aquí incluye las persecuciones. Y dice la recompensa, y en el siglo venidero, la vida eterna. La vida eterna. El Señor está diciendo acá que tenemos que dejar todo, tenemos que dejar nuestra casa, nuestra familia, votado. El Señor no está diciendo esto. Está diciendo que estas cosas no deben formar parte de nuestra prioridad. Y debiesen quedar
como en último plano por causa del Señor. Y si el Señor nos pidiera dejar todo lo que Él mencionó antes, por amor a Él, debemos estar dispuestos a hacerlo. Usted puede decir, pero hoy día de hoy no hay persecución física en Chile. Pero ¿qué pasa si lo hubiera en el futuro? ¿Estaríamos dispuestos a no negar la fe y mantenernos firmes? No importa que nos encarcelen, no importa que nos maltraten, no importa que quizás nuestra familia esté en peligro, que nos torturen o que un día nos asesinen. Todo, hermanos, todo. El Señor no pide una parte de nosotros, sino que Él pide todo. Ese es el cristianismo. Pero vamos a ver, hermanos, que la persecución no hay que mirarla como algo triste, sino como algo de sumo gozo. Miren, Filipenses 1:29. Acá ahora Pablo va a hablar en cuanto a esto, dice, porque a vosotros os es concedido, dice aquí Pablo, a los hermanos acá en Filipos, a la iglesia en general, dice, porque a vosotros os es concedido. Esa palabra en el griego tiene la idea de que es un don de Dios, un regalo de Dios. Dios le está dando un regalo, un privilegio a ustedes. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Hermano, nosotros entendemos que la fe que nosotros tuvimos para creer en Jesucristo fue un regalo de Dios. Así dice Efesios 2, 8 y 9. Que la fe que nosotros pudimos depositar, que al creer en Jesucristo fue un regalo que Dios nos dio a nosotros. Y esto es lo mismo que el Señor dice acá. Perdón, Pablo dice acá, Dios le dio un regalo, que creáis en Él. Pero hay otro regalo, otro don que el Señor dio, y que lo dice acá Pablo claramente, y es que padezcáis por Él. Quizás lo primero nos gusta. Sí, el Señor nos concedió, el Señor es lleno de gracia, lleno de amor, nos concedió la fe, nos concedió la salvación, no fueron por nuestras obras, sino que Él lo hizo todo, pero no es todo el Evangelio. Por eso Pablo continúa y dice, pero no solamente esto, sino también le ha concedido, le ha dado como un privilegio, un regalo. De hecho, la TLA, la traducción del lenguaje actual, dice, es un privilegio que padezcáis por Él. Teniendo el mismo conflicto, dice Pablo, que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo encarcelado escribiendo esto. Pablo a punto de ser muerto, o a puertas o peligro de ser muerto en el encarcelamiento aquí. ¿Y qué es lo que hace Pablo en esta carta? ¿Qué es lo que resalta en la carta de Filipenses? Es el gozo, el gozo, el gozo. Hermanos, si usted lee Filipenses, Pablo no está con depresión, no está deprimido, no está angustiado, pobrecito de mí, que estoy aquí en la cárcel, pobrecito de mí, ¿por qué me pasan estas tribulaciones? Pobrecito de mí, ¿por qué, si yo soy cristiano, por qué tengo que sufrir de esta forma? Debiese estar predicando, debiese tener un ministerio excelente, con muchas multitudes. ¿Por qué me está ocurriendo a mí? No dice eso Pablo, sino que lo que se destaca en la vida de Pablo es el gozo, porque está padeciendo por una causa realmente que merece la pena. Una causa increíble, y es la causa del Señor Jesucristo, y es un privilegio, hermanos.
Cuando nosotros leemos la historia de la iglesia, vamos a darnos cuenta que los creyentes cuando iban a los coliseos romanos iban cantando himnos y salmos. Cuando los cristianos iban a ser torturados por las fieras, por los leones, ellos iban alabando al Señor en sus oraciones por tenerles dignos de padecer por el nombre de Jesucristo. Iban contentos, hermanos, para ir a ser muertos por causa del Evangelio. Y esto lo notamos también en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles, recuerdan, fueron amenazados por el concilio y lo azotaron para que no siguieran predicando el Evangelio. ¿Y cómo ellos después salieron? Gozoso, dice la Escritura. ¿Por qué razón? Por tenerle, dando gracias al Señor, porque le estuvo digno de padecer por él. Hermanos, es un gozo y un privilegio enorme que el Señor nos tenga dignos de padecer por su nombre. ¿Y por qué cuando nosotros hablamos de este tema, por qué a veces no lo entendemos? ¿Por qué a veces nos oponemos a esto? ¿Por qué cuestionamos esto? Porque nuestro corazón, hermanos, está más arraigado en las cosas de este mundo, arraigado en las cosas que a mí me gustan, mis ídolos, mis afanes. Yo y no Cristo. Pero pastor, predique otro mensaje más bonito. No hable de persecución, no hable de sufrimiento, no hable de cruz, no hable de padecer por Cristo, sino predique un mensaje más atractivo, que Cristo nos ama, que Dios es bueno. Y sí, eso es verdad, pero hermanos, esto es lo que implica ser cristiano. No cambiemos el Evangelio, no bajemos los estándares de la Escritura, no ampliemos el camino angosto que el Señor trazó. Porque el camino amplio lleva a la perdición, pero el camino angosto a la salvación. Y son pocos, dice el Señor, que van por ese camino. Son pocos que hallan ese camino. Otro texto está en 1 de Pedro 3:14, viendo esto de la persecución, vemos que acá que otros también autores en la Escritura hablan de esto mismo que el Señor está enseñando y nos aclaran. 1 de Pedro 3:14, noten aquí, más también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, similar a la bienaventuranza, ¿verdad? Dice, bienaventurados sois, dice Pedro. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Y la iglesia, al parecer, realmente se estaba afligiendo por estas cosas. Y Pedro le está mostrando acá, diciendo, hermanos, son bienaventurados y padecen por causa de la justicia. Primera de Pedro 4:14 dice lo mismo, algo similar, Pedro. Y extiende lo anterior, dice en el versículo 12, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Pablo está diciendo, hermanos, gócense, porque si ustedes son vituperados, si gente se mofa de ustedes, si gente los odia, si gente los rechaza, algo está pasando en ustedes, algo se está evidenciando en ustedes. ¿Y qué dice Pedro? Que el Espíritu de Dios está reposando en ustedes. Dios está en medio de ustedes. Y el carácter de Cristo está siendo formado en ustedes. Ciertamente dice acá Pedro, después sigue, ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado, hablando de Cristo,
pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, es decir, por la injusticia, o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esa misma noción. Y es lamentable, hermanos, que el cristianismo de hoy, el evangelicalismo de hoy, padece por la injusticia, porque vemos casos de violación, vemos casos de robos, de estafas, de engaños en el mundo evangélico. Pero aquí la Escritura nos llama a padecer por la injusticia, por nuestro pecado. Si no nos llama, la Escritura nos llama a ser perseguidos por la justicia, por causa del Evangelio. Noten lo que dice Pablo en 2 Timoteo 3:12. Hablando Pablo a Timoteo dice, pero tú has seguido mi doctrina, haciendo un contraste con los falsos maestros. Los falsos maestros, pasa esto, Timoteo, con ellos. Ellos están engañados, ellos enseñan otro mensaje, quizá un mensaje más suave, más atractivo, más popular. Pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, mi fe, mi longanimidad, mi amor, mi paciencia. ¿Y qué añade en el versículo 11? Persecuciones. Persecuciones. Pablo dice, yo he sido perseguido, tú, Timoteo, has sido también perseguido, porque realmente tú estás siendo un discípulo de Cristo. Padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y dice en el versículo 12, Pablo, fíjense, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo no está hablando de una élite espiritual, no está hablando de un lugar en el mundo donde los cristianos iban a ser perseguidos solamente. O no está hablando de una época en particular, sino el Señor está diciendo, todos aquellos, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Eso es la vida cristiana. Lucas 6:22. Otra, de nuevo volviendo a las palabras del Señor. Este es el pasaje paralelo de las bienaventuranzas en Mateo 5. Lucas 6:22. Fíjense lo que el Señor dice acá. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. Noten, hermanos, la persecución no es solamente física. No es que nos abofeteen o que nos manden a la cárcel o que nos asesinen. El Señor está hablando aquí otro tipo de persecución también que incluye lo que involucra la persecución. Gente va a aborrecernos y gente se va a apartar de nosotros. Y gente dice acá, y os vituperen, que hablen mal de nosotros. Y esta palabra vituperar es como más fuerte porque es como insultos directamente. Gente que nos va a decir cosas con furia, cara a cara. Así como el Señor tuvo gente que lo confrontaba a él también. Y dice, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre, por causa de él. Pero noten en el versículo 26, hace un contraste acá en el versículo 26 de Lucas 6, dice, ay de vosotros, un contraste, un ay es todo lo contrario a una bienaventuranza, es como una maldición, por así decirlo. Ay
un juicio. ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hermanos, ¡ay de nosotros! Si la gente hablara puras cosas bonitas de nosotros, puras cosas positivas. Cuando seamos populares, hermanos, ahí debemos realmente estar afligidos. Ahí debemos estar tristes si todos hablan cosas hermosas de nosotros. Pero usted se pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué la gente puede vituperarnos? ¿Por qué la gente puede hablar cosas malas de nosotros? Si con la bienaventuranza que hemos visto anteriormente, son lo que cree el Señor son gente casi perfecta, por así decirlo, gente justa, gente recta que busca la santidad. Y hermanos, es lo que hemos dicho. No hay comunión con Cristo con Belial. No hay comunión, la luz con las tinieblas. Hermanos, cuando la luz es revelada, muchas veces muestra los defectos de los demás. Y la gente no quiere que le muestren su condición. Se revela contra eso. No quiere ser descubierta. No quiere que otra persona viva en piedad, porque si una persona vive una vida piadosa delante de Dios, ve sus deficiencias, ve sus carencias y quiere apagar esa luz, porque no se siente cómodo, porque no se siente bien, porque se siente juzgado. Y usted, si vive una vida piadosa, una vida que glorifica al Señor, ese va a ser la consecuencia. La gente se va a incomodar cuando está al lado de usted. Así como Caín no se sentía bien cuando Abel estaba ofreciendo cosas más agradables delante de Dios. ¿Y qué hizo Caín? Lo asesinó. Muchos persiguieron a Jesús por envidia, simplemente, por celos, porque confrontaba sus tradiciones, confrontaba su bienestar, confrontaba su comodidad. No, no queremos a este hombre. Pero el Señor quiso lo recto, lo recto, lo recto, pero los hombres se enfurecían, crujían los dientes contra él. Esa es la realidad de un creyente, hermanos. Podemos vivir vidas fieles, no estamos llamados a enseñar el odio, a protestar, a generar revueltas, violencia contra la sociedad, a hacer guerra. No, la aventuranza nos enseña todo lo contrario. Pero esa misma justicia, esa misma rectitud para con Dios y para con los hombres, nos va a llevar a un choque, a una posición, a un conflicto. La gente va a vituperarnos, la gente va a hablar mal de nosotros, la gente nos va a rechazar, la gente se va a alejar. Y hermanos, si ustedes, amigos que usted ha tenido y se han alejado por usted porque es cristiano, realmente el llamado es que usted debe alegrarse y gozarse. Si una persona se burló de usted, si una persona lo insultó cara a cara, realmente usted debe gozarse. Es el llamado del Señor, alegrarse profundamente. Pero ay si la gente no se incomoda con nosotros. Ay si realmente la gente habla bien de nosotros y se acaba el Señor. El cristianismo no es popular, nosotros no estamos llamando a ser populares, sino estamos llamados a ser fieles a Dios, y esa fidelidad a Dios, hermanos, va a llevar muchas veces la posición de los hombres. Pero no solamente nuestra vida, no solamente nuestra conducta va a traer la oposición, porque queremos imitar a nuestro Señor Jesucristo, sino lo que el Señor va a señalar, si usted se da cuenta, en el versículo
12, se va a dar cuenta que en nuestra predicación la gente nos va a rechazar y nos va a querer silenciar a toda costa. Y si hoy no tenemos persecución de forma brutal o fuerte, es porque, hermanos, el mensaje que se está entregando quizás no es el correcto. No es el correcto. Miren, noten el versículo 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron, noten esto, así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El Señor, ¿qué está diciendo acá? Si usted va y ve los profetas que hubieron en el Antiguo Testamento y el mensaje que ellos transmitían, si usted ve la diferencia de un falso profeta y un verdadero profeta, y yo lo básico de esto, un verdadero profeta era aquel que hablaba de juicio de Dios para con el pueblo de Israel, hablaba de condenación, hablaba de arrepentimiento, hablaba de volver a Dios, hablaba de mostrar al pueblo que estaba mal, hablarle al pueblo sus pecados, sus ídolos que tenían. Ese era un verdadero profeta. Pero aquel que era falso profeta, y mucho en Isaías, por ejemplo, lo señala, Jeremías también, era que aquellos que hablaban paz, paz y paz. En otras palabras, aquellos que le decían al pueblo, estamos bien como estamos andando, estamos bien con los ídolos, estamos bien siguiendo estas prácticas, estamos bien dando rituales, sacrificios a Dios, estamos bien como estábamos, Dios está alegre con nosotros, Dios está en paz con nosotros, no va a haber juicio de Dios para con nosotros, y ese era el falso profeta. Hermanos, ¿cuál era la consecuencia del verdadero profeta? Al hablar de condenación, hablar de lo mal que está el pueblo, de llamar a una vida de arrepentimiento. ¿Cuál es la consecuencia? Que el pueblo asesinaba a los profetas. Asesinaba a los profetas. Se oponía a los profetas. Y al falso profeta, la gente lo magnificaba, lo exaltaba, la gente lo seguía, pero al que era verdadero, ¿qué hacía? Lo sentenciaba a muerte. Y por eso en una parte el Señor Jesucristo dice a Israel, le dice Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a tu profeta, que te son enviados, yo quise juntarte sobre mí, abrazarte, cuidarte como la gallina junta a sus polluelos, pero tú no quisiste, tú no quisiste. Hermanos, cuando nosotros predicamos el mensaje de Dios, no estoy diciendo que el día de hoy hay profetas, no, fueron profetas, hubieron profetas, pero sí, hermanos, debemos entender que nosotros somos embajadores de Cristo, con un mensaje que transmitir. Somos mensajeros de Dios, porque un discípulo también es un mensajero. Y el mensaje que debemos transmitir no es según nuestro corazón, no es lo que a mí me gusta, no es lo que a mí me acomoda, no es lo que a la gente le va a gustar. El verdadero mensaje, el verdadero discípulo va a transmitir un mensaje que muchas veces la gente lo va a rechazar, muchas veces a la gente no le va a gustar. El verdadero discípulo, hermanos, el verdadero cristiano, la palabra es dulce, pero aquellos que lo reciben muchas veces va a ser amarga la palabra.
Porque, hermanos, ¿a quién le gusta, a qué persona le va a gustar que nosotros le digamos reconciliados con Dios? ¿A quién le va a gustar eso? Porque siempre va a ser la excusa, pero es que yo estoy bien con Dios, pero es que yo soy una buena persona, es que yo hago esto, yo voy a la iglesia, yo quizás cuando niño iba a la iglesia, estoy al otro lado, o quizás cuando niño me aprendí las 4 leyes espirituales, o cuando niño o cuando joven servía al Señor. Hermanos, ¿qué vamos a hacer en ese momento? Vamos a decirle, entonces tú estás bien, sigue así tu vida. O realmente, por amor a ellos, vamos a mostrarles su condición delante de Dios y llevarlos a la salvación en Cristo. Para que el pecador, hermano, conozca su necesidad de Dios, tiene que mostrarle quién es Dios y quiénes son ellos. Y después de hacer ese trabajo de mostrarle el juicio de Dios, mostrarle la santidad de Dios, de mostrarle la ira de Dios, tienes que llevarlo al arrepentimiento, sí o sí, llevarlo a que se desespere, que se incomode, que se compunja su corazón y que diga, ¿qué haré entonces? ¿Qué tengo que hacer ahora? Y tú tienes que decirle, tienes que arrepentirte y ir a los pies de Cristo para que a través de su misericordia, de su gracia, de su amor, que Él estuvo en la cruz cargando por tus pecados, cargando el juicio de Dios, por medio de Él solamente tú puedes ser salvo. Solamente la esperanza está en Él. Reconcíliate hoy. No esperes mañana. Y cuando tú transmitas un mensaje así, mi querido hermano, mi querida hermana, gente se va a burlar de ti, gente te va a menospreciar, gente te va a rechazar, pero otros sí van a aceptar el mensaje. ¿Por qué? Porque Dios va a utilizar su palabra para compungir el corazón de esas personas, para obrar sobrenaturalmente sobre el corazón de esas personas. Pero no le digas, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, porque ese no es el mensaje del Evangelio. La Escritura llama al pecador que en Salmo 5, si usted lo lee, que Dios está airado contra el pecador todos los días de su vida. Hermanos, ¿qué predicaban los apóstoles? Vea el libro de los Hechos. Vea qué es lo que predicaron los apóstoles. Los apóstoles predicaban juicio sobre Israel. Ustedes crucificaron al Mesías. Ustedes mataron al santo. Ustedes mataron al justo. No les dijo, no, es que los líderes religiosos lo mataron, no es que los romanos lo mataron. Dicen, no, ustedes fueron los que lo crucificaron. Y llamaba a los apóstoles, entonces, por tanto, y los apóstoles no tenían que decirle arrepiéntanse, sino que las mismas personas compungidas de corazón decían, ¿qué haremos, varones? ¿Qué haremos entonces si hemos fallado? Y ahí los apóstoles decían, arrepentíos y bautícense en el nombre de Jesús. Si usted se da cuenta que el evangelio de hoy, el mensaje que se transmite, es un evangelio diluido, un evangelio cambiado, acomodado a lo que la gente le gusta escuchar. Y la pregunta, ¿somos falsos profetas o verdaderos profetas? Y el Señor dice, si somos verdaderos profetas, miren, vean el ejemplo anterior, vean que ellos fueron perseguidos. Y el Señor está diciendo, bueno, ustedes también, si ustedes quieren pertenecer a esta genealogía noble, gloriosa, entonces ustedes también lo van a hacer.
Una pregunta, hermanos, que debemos hacernos y la que hemos hecho en cada una de las bienaventuranzas. ¿He tenido algún tipo de rechazo? ¿He tenido algún tipo de oposición por causa de Cristo? Y enfatizo por causa de Cristo, porque puede ser que a veces hemos sido menospreciados o perseguidos, o hemos tenido conflictos solamente por nuestro orgullo, por nuestro amor propio, por nuestra propia injusticia, por nuestro propio pecado. Hemos tenido realmente tribulación o oposición por causa del Evangelio y de Jesucristo. Gente nos ha traicionado incluso como lo traicionaron al Señor Jesucristo. Gente nos ha vituperado como Él fue vituperado. Gente nos ha insultado como Él fue insultado. ¿Has tenido algún tipo de oposición por causa del Evangelio, por causa de su nombre? ¿Algún tipo de conflicto porque un día dijiste ser cristiano y estás viviendo una vida imitándolo a Él, predicando el Evangelio verdadero? ¿Has tenido un tipo de oposición? Y si tu respuesta es sí, he tenido oposición, déjame decirte, hermanos, que usted es bienaventurado. Déjeme decirle que el Señor dice acá en el versículo 12 que usted debe gozarse y debe alegrarse. Y esa palabra de gozarse y alegrarse es como saltar de alegría. Esa es la idea. El Señor enfatiza esta palabra, gozaos y alegrados. Es como salten de gozo, salten de regocijo. Si están siendo perseguidos por causa de Él. Y dice la razón, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Lo mismo que dijo en el versículo 10 al final, porque de ellos es el reino de los cielos. Acá el Señor menciona, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Es grande en los cielos. Hermano, la gente nos puede rechazar, la gente no le va a gustar. Incluso, hermanos, muchos evangélicos se van a ofender por cómo vivimos o por el mensaje que predicamos. Muchos religiosos se van a incomodar de esto, pero déjeme decirle que su galardón es grande en la eternidad. Su galardón es grande en los cielos. Hermanos, nunca nos vamos a dimensionar en esta vida lo que el Señor tiene preparado para sus hijos que han sido fieles, para sus siervos, para sus discípulos. No dimensionamos. El Señor resalta en esta aventuranza esto. Y somos dichosos, hermanos, cuando la gente se oponga a nosotros por causa de la justicia y por causa del Evangelio. ¿Hay alguna decisión en tu vida que tomaste que eso te hizo quedar mal contra los hombres, pero bien con Dios? ¿Estás dispuesto, mi hermano querido, hermana querida, a dejar todo por Él, por su palabra, por su Evangelio? ¿Estarías dispuesto hoy incluso dejar tu trabajo o cambiarte de trabajo o dejar tus proyectos o hacer cambios en tu vida, en tu familia, por amor al Señor? Porque aquí estamos hablando de persecución. Y si no somos capaces de, en cosas menores, negarnos a nosotros mismos y procurar seguir a Él correctamente y serle fiel y obediente a Él, obviamente que no vamos a pretender y vamos a tropezar en medio de la persecución física. Si usted, hermano, no se alegra o no está feliz cuando usted padece por causa de Él,
o si usted no ha padecido por causa de él, en algún grado. Tenemos evidencias contundentes para cuestionarnos si realmente estamos yendo en la fe verdadera. O quizás como en la parábola del sembrador, quizás estamos entusiasmados con el Evangelio, pero con un Evangelio que a mí me gusta, con un Evangelio que no me confronta, que no me llama a hacer algo. Y quizás estamos como la iglesia de la Odisea, que estaba un pie en el mundo y otro un pie con el Señor. Y el Señor dice, voy a vomitarte de mi boca, que eres tibia. No, hermano, no podemos amar al mundo y amar al Señor al mismo tiempo. Si amamos al mundo, nos constituimos enemigos de Dios. Si queremos ser populares y ser cristianos, no encaja. Si queremos servir a Cristo y servir a los hombres, eso no encaja. No podemos tener las dos cosas. Si queremos servir a riqueza y servir al Señor también, no podemos. Tenemos que elegir. Tenemos que elegir. Pero no podemos seguir a dos señores. Eso es lo que el Señor dice. El Señor no compite con otros ídolos. O Él es el Dios, o dice, o mejor anda hacia esos ídolos, pero Él no compite con otros ídolos. Como dice Josué, ustedes vean a quién quieren servir. Sirvan a los Baales como sus padres, vayan en pos de Él, o sirvan a Dios, o sirvan a Jehová. Pero dice Josué, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Véanlo ustedes, tomen sus decisiones, ustedes son responsables de su vida. Yo me lavo las manos, yo hice todo mi trabajo. Pero véanlo ustedes, ahora tomen una decisión. ¿Van a seguir a Cristo? ¿Van a seguir a Dios como se merece para la gloria de su nombre? ¿O sigan a los mismos ídolos que tienen o que sus padres han tenido? Pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Que el Señor, hermanos, nos ayude a entender esto y que compunja su corazón si usted no ha entendido realmente el Evangelio y que le aclare el Señor si realmente usted no conoce a Cristo realmente, genuinamente, o si realmente lo conoce. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Padre por su palabra y gracias Padre porque en esta bienaventuranza usted nos muestra lo que implica ser cristiano. En esta bienaventuranza que hemos visto, Señor, usted muestra el carácter de un cristiano, muestra lo que va a padecer un cristiano, pero es maravilloso, Señor, ver cómo usted dice que si padecemos por causa de usted, somos los más privilegiados. Somos realmente gente que va a tener un galardón enorme en la eternidad, una recompensa enorme en la vida eterna, Señor. Y ayúdanos, Señor, si realmente somos salvos, ayúdanos a alegrarnos por a veces cuando padecemos por usted o sufrimos por causa de usted. Ayúdanos, Señor, a no tener nuestro corazón en las cosas del mundo, a no afligirnos por si es que padecemos, sino realmente ver a Cristo que Él merece todo, Señor, porque Él dio su vida por nosotros. Él entregó todo por nosotros. Y ayúdanos, Señor, si nuestro cristianismo no es el cristianismo bíblico. Señor, ayúdanos a cambiar. Que la palabra que hemos escuchado el día de hoy, después que termine el culto, que la cuestionemos simplemente y digamos pero, excusas, como somos expertos en eso, Señor, en poner peros, excusas, en cuestionar las cosas, en cuestionar tu palabra, sino realmente hanos humildes y mansos, Señor, y danos arrepentimiento, Señor, que escudriñemos nuestros caminos y volvamos a usted,
como dice Lamentaciones. Porque realmente cuando vemos el cristianismo de tu palabra, Señor, nos quedamos cortos. Cuando vemos el carácter de un cristiano, nos quedamos cortos. Cuando vemos lo que un cristiano padece, nos quedamos cortos, Señor. Y a veces con cosas tan menores nos afligimos, nos entristecemos, nos angustiamos. Ayúdanos a examinarnos cada uno si estamos andando en tu verdad o estamos andando según nuestros caminos. Guíanos, Padre. Danos arrepentimiento, Señor, como pueblo tuyo. Que podamos volver a ti delante de usted, Señor. Que no nos deje tranquilos nuestros corazones, sino que tu Espíritu, Señor, pueda convencernos de pecado. Que dejemos de amar otras cosas, Señor, sino que te amemos con todo, Señor. Que todo lo que hacemos, nuestro trabajo, familia, proyectos, no sean algo prioritario, no estén en nuestro corazón arraigado, sino que seas tú, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra y síganos guiándonos a través de ella. En Cristo Jesús. Amén.